Hola, perdón. Estoy acostumbrado a hablar un poquito más alto. ¿Puedes bajar un poquito, Ernesto, quizás? Gracias. Bueno, y gracias sobre todo también a José Manuel por la presentación. Y gracias a vosotros por venir un día de puente. La verdad que yo pensaba de verdad que iba a haber poca gente, pero fijaros, estamos aquí todos y se agradece de verdad que hayáis venido, ¿verdad? Voy a empezar contando el final de la presentación, ¿de acuerdo? Os voy a contar el final del chiste, voy a contar el final de la historia, ¿vale? El espacio es grande, es muy grande, así que ya nos podemos todos a tomar una cerveza, ¿vale? Ese es el final, ¿no? Bueno, siendo tan grande, un momentito, ahora explico una cosita, siendo tan grande los científicos siempre se esfuerzan en medirlo, ¿vale? Aunque sea grande, ¿vale? Los esfuerzos siempre están en las mediciones, pero por el hecho de ser tan grande, las cifras que dan cuando miden son grandes también, ¿de acuerdo? Entonces, en esta presentación vais a ver muchas medidas, vais a ver muchas cifras, de las cuales no quiero ni que penséis en ellas ni que las tomáis en serio, son unas cifras que no somos capaces ni siquiera de entender perfectamente, ¿vale? Son números, y los números en matemáticas son un invento, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que si queremos profundizar, alguien de aquí quiere profundizar, meterse un poco más, investigar, etcétera, tenéis que saber la notación que se utiliza en matemáticas para no escribir cifras tan grandes que son muy pesadas, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hacemos es ver lo que son la notación que se utiliza en matemáticas para expresar cifras muy extensas, para expresar cifras muy grandes, ¿no? Que es lo de las potencias de 10, ¿vale? De forma que 10 elevado al cuadrado, cuando pongamos eso en la presentación, ¿vale? Es la forma compacta de decir que el 10 se multiplica por sí mismo 2 veces seguidas, 10 por 10, ¿vale? Y eso nos da 100, ¿de acuerdo? Aquí no hay mucha economía en la escritura, ¿por qué? Porque yo escribo 10 elevado a 2, y eso son 3 cifras, un 0, un 1, un 0 y un 2, en cambio el 100 son un 1, un 0 y un 0, ahí no te ahorras nada, ¿vale? Con 10 elevado a 3 te ahorras algo, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de 10 elevado a 20, que es un 1 con 20 ceros detrás, es mejor escribir 10 elevado a 20, ¿vale? Porque compacta mucho, ¿vale? En matemáticas solemos ir compactando siempre porque lo que somos un poquito vagos, un poquito... eso de escribir un 1 con 20 ceros detrás, eso cansa demasiado, ¿no? Por tanto, ¿vale? Siempre que veáis una potencia de 10 en la presentación, simplemente un 1 con tantos ceros detrás como indique la potencia que estamos indicando, ¿no? Si vamos hacia abajo, lo mismo, cuando vayamos hacia abajo, vayamos hacia potencias cada vez más pequeñas, lo mismo pero al contrario, ¿vale? 10 elevado a 0 es un 1 con 0 ceros detrás, es decir, un 1, claro, y 10 elevado a menos 1 ahora tenemos que echar los ceros para el otro lado, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos el 1, ¿vale? Y ahora el 0, en vez de ponerlo a la derecha, lo ponemos a la izquierda, lo veis ahí, ¿no? ¿Vale? Pues 10 elevado a menos 1, eso es 0,1, 10 elevado a menos 3 es 0,001, ¿vale? Siempre ponemos la comita después del primer 0 y ahí tenéis la cifra que está indicando. De nuevo es una forma de compactar, ¿vale? Cuando tenemos cifras extremadamente pequeñas, si tenemos 0, y un montón de ceros hasta llegar a algo significativo, ¿vale? Pues con eso conseguimos compactarlo y que no haya que escribir tanto, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que de esto no va la presentación, aparecerá mucha potencia de 10, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer directamente es ignorarla, ¿vale? Vamos poco a poco, ¿bien? Y para empezar, ¿vale? Algunas veces ni eso, ¿vale? Lo que hacemos es abreviar con un prefijo lo que significan esas potencias. Aquí tenéis algunas son conocidas, ¿vale? Por ejemplo, kilo, que es 10 elevado a 3, si hablamos de kilómetros es porque es 10 elevado a 3 metros, ¿vale? Y en este caso es otra forma abreviada de dar con una potencia de 10, incluso de forma más corta, ¿no? ¿Vale? Aquí hay algunos que no se conocen tanto, como el peta el peta 10 elevado a 15, eso es un 1 con 15 ceros detrás, eso es una cifra grande, eso es bastante grande, claro, ¿vale? Eso sería peta, ¿no? Luego tera, giga, mega, ¿vale? Kilo, hecta y deca. Bien, para abajo tenemos los mismos, con algunas que son más conocidas, otros menos, ¿no? Decímetro, centímetro, milímetro, esas están a la orden del día, las conocemos, ¿no? ¿Vale? Pero un micrómetro es 10 elevado a menos 6, es decir, es 6 ceros y un 1 al final, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Con nano, con pico y con femto, ¿vale? ¿Vale? Bueno, vamos a hablar entonces de, como decía José Manuel al principio, de las mentiras de la ciencia algunas veces, ¿no? Cuando hablo de mentira aquí no en el sentido de qué malo soy, que te estoy mintiendo, ¿no? Son mentiras en el sentido de mentiras piadosas, mentiras para los niños, mentiras para que no caigáis en la complejidad del asunto, que nos deje ver el aspecto más general, ¿no? Bien, cuando hablo de mentiras en ciencia, hablo de el esfuerzo que hacemos los que intentamos divulgar o explicar algo a alguien que sabe menos que tú, ¿vale? El esfuerzo que hacemos para que puedan entenderlo de forma más sencilla, ¿vale? Eso es la mentira que hacemos, la mentira entre comillas, la mentirijilla que le hacemos, ¿vale?
para que puedan entenderlo mucho más sencillo. Bien, se utilizan mucho en ciencia, en divulgación, se utilizan para intentar que las cosas sean más fácilmente comprensibles, ¿de acuerdo? Y la distancia en el sistema solar es una de las cosas, ¿vale?, que más confusión presta cuando alguien intenta explicarlo de alguna forma, ¿no? Bien, y se ve mucho sobre todo en las noticias, es decir, cada vez que nos metemos en internet y hay noticias astronómicas, ¿vale?, siempre ponen una imagen para ilustrar el acontecimiento, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplillo por aquí, ¿no? Por ejemplo, en algún diario digital como el debate.com, te hablan de que un misterioso planeta 50 veces más grande que Júpiter habría deformado la órbita de nuestro sistema solar. Y para ilustrar el sistema solar, pues nos ponen esta fotografía, ¿de acuerdo? Bien, simplemente para que veamos eso. Aquel que tenga poca idea, de verdad, con esta fotografía o con esta imagen, está viendo con sus ojos que el planeta más importante y más grande del sistema solar, por supuesto, es la Tierra. Vamos, ¿dónde va a ir a parar? Fíjense qué pedazo de planeta Tierra tenemos aquí, ¿vale? ¿Lo veis, no? El que esté un poquito despistado se va a llevar en su impresión, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos aquí cosas un poco más raras, ¿no? Parece que este es el planeta que está más cerca del Sol, evidentemente será Mercurio, ¿verdad? Tenemos Venus, aquí tenemos dos pedruscos, porque otra cosa no parece que sean, uno será la Luna y otro será Marte, ¿no? ¿Vale? En fin, Júpiter, que parece muy chiquitín, el pobre mío, Saturno, con sus buenos anillos, y por último Urano y Neptuno. Pero esto está publicado, se puede ver, hace poco, el 27 de enero de este año, ¿vale? Bien, otro ejemplo, ¿vale? La seccional alineación planetaria de febrero, esta que ha comentado también Sirven, guía para no perderte este fenómeno astronómico. En el cope.es, fotografía, y ahí tenemos eso. Es verdad, el Sol es bastante grande, pero si no tuviese que decir cuál es el planeta más grande del sistema solar, ¿quién diría? Saturno, claro, por supuesto. ¿No lo veis? Es súper grande, además tiene un pedazo de boomerang ahí dentro de, como anillos fantásticos, ¿no? Bien, esto es lo único para lo que sirve esto, para saberse el orden correcto de los planetas. Pero la idea de verdad cómo es el sistema solar es que dista demasiado, en mi opinión, casi demasiado de lo que es la realidad, ¿verdad? Venga, otro ejemplillo más, este es la televisión española, es decir, no hay que andar muy lejos ni irse a publicaciones extrañas, cualquier cosa, cualquier noticia en un medio digital, ¿vale?, aparece siempre con este tipo de cosas, ¿no? De nuevo aquí, yo es algo que me subleva un poco, ¿no? ¿Quién es más grande ahí de nuevo? Es que Saturno parece más grande que Júpiter, sigue siéndolo, ¿no lo veis? Es curioso, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto, todos pegaditos, todos alineados, y el Sol un poquito, parece que un pelín más grande que todos los demás, ¿de acuerdo? Hombre, el cinturón sí es algo que aquí no aparece, ¿vale? Y aquí está el cinturón de asteroides, pero fijaros bien en el cinturón, no solamente grande, vaya pedazo de pedruscos que hay ahí, o sea, es una cosa espectacular, o sea, cualquiera que intente viajar de Marte hacia Júpiter se va a encontrar con una bajera prácticamente, ¿no? ¿Veis lo que hablo? Simplificamos las cosas, son visibles, desde luego impactan, comprendemos el sistema solar, aunque esto dista muchísimo de lo que es la realidad, ¿vale? La realidad es esto, se han medido las distancias medias, siempre hablo aquí de distancias medias del planeta, de cada uno de los planetas del sistema solar al Sol. Digo medias porque algunas veces se alejan un pelín más, otras veces se acercan, ¿vale? De acuerdo, pero distancias medias son esas que están ahí, ¿verdad? Mercurio a 58 por 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 en este caso es 1 millón, ¿vale? Pues 58 millones de kilómetros hay desde Mercurio hasta el Sol, en media, ¿vale? Venus 108, la Tierra 150 millones de kilómetros, ¿vale? Marte 228, estas son las cifras que no quiero que entendamos porque no podemos entenderlas además. Es decir, los humanos no tenemos, la raza humana, no está especialmente adaptada a poder entender bien unas cifras tan grandes. Es decir, ¿qué son 150 millones de kilómetros? Pues para mí es un número. ¿Sabemos de verdad cuánto es? Hombre, tiene pinta de estar muy lejos, a ver, o sea, es mucho, ¿vale? Pero no estamos especialmente adaptados para entender la diferencia entre 150 millones de kilómetros y los de Neptuno, que son 4.500 millones de kilómetros. Bien, son cifras demasiado grandes, no las podemos entender. Yo creo que la evolución, digamos, biológica que hemos tenido como raza, a lo mejor es importante contar 1, 2, 3 tiros y al cuarto dices, vámonos, ya está, ya me da igual que sean 4 o 10. Sí, llega un momento en que la cifra pierde su significado práctico, ¿vale? Y no estamos habituados a tratar con ellas, ¿no? ¿Vale? Lo que hacemos bien los humanos en todo caso quizás, y eso sí estamos muy adaptados, es la comparación, es decir, a simple vista seguro que podemos observar bien si un arbusto tiene más frutos que otro y vamos a por ese que a lo mejor los tiene mejores. Eso sí, por comparación somos buenos, en absoluto, en cifras absolutas somos malísimos, no podemos comparar bien las cosas, ¿no? ¿Vale? Por tanto, las cifras están ahí, el que las quiere investigar está, en cualquier web de física están,
en la realidad, pero no sabemos apreciarla. Bien, ¿qué podemos hacer? Empezar a jugar con las cifras, ¿vale? Y lo que tenéis aquí, en la tercera columna ahora, ¿vale? Es la relación que existe entre la distancia de un planeta en comparación con la distancia del planeta anterior. Por eso Mercurio no tiene valor en la columna, ¿no? Ese 1,9 que aparece aquí, ¿vale? En la parte de Venus, significa que la distancia desde Venus hasta el Sol es el doble, casi el doble, por 2, por 1,9 en este caso, que la distancia de Mercurio al Sol, que es el planeta que le precede. Bien, te das cuenta, claro, si son 58 millones a 108, casi el doble. Si multiplicamos 58 por 2, 116. ¿Vale? Bien, observad por tanto el comportamiento que tienen las distancias de cada uno de los planetas hasta el Sol. ¿Vale? Desde Tierra al Venus, por ejemplo, comparando Tierra con Venus, es 1,4, Marte con Tierra 1,5, Júpiter a Marte 3,4. ¿Vale? Ahí eso nos tiene que dar algo que pensar, ya lo hemos comentado antes. Parece que hay algo ahí que debería estar y no está entre Marte y Júpiter, ¿de acuerdo? Por la progresión que va siguiendo, ¿no? Saturno 1,8 con respecto a Júpiter, Urano con respecto a Saturno 2,0 y Neptuno con respecto a Urano 1,6, ¿vale? Bien, esto es una progresión, si redondeamos a 2, que nos gustan mucho a los ingenieros redondear, ¿verdad? Redondeamos a 2 cada cosa, parece que cada planeta está al doble de distancia que el anterior con respecto al Sol, ¿vale? Y es una progresión geométrica, es multiplicar por 2 lo que ya hay. Bueno, pues, como decía antes, los humanos también con la serie exponencial o las series de potencia somos también bastante malos, imaginándonos lo que es eso. El crecimiento que tiene esto no lo llegamos a entender del todo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Os pido, ¿vale?, un esfuerzo para un experimento mental de imaginación. ¿Vale? Vamos a coger el sistema solar, vamos a ponerlo en miniatura, algo que podamos palpar de alguna forma, ¿verdad? Pero voy a mantener la escala de verdad, la que existe con las cifras que hemos puesto antes, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nos encontramos en esta sala que está aquí, ¿vale? La idea está un poquito desplazada hacia allá, ¿vale? Este es el Cortijo de Alamillo visto desde arriba, donde nos encontramos visto desde arriba, ¿verdad? ¿Vale? Y en esta sala, ¿vale?, tenemos esa pared de allí y aquella pared de allí, hay dos paredes, ¿vale? Aquella de allí y aquella de allí están separadas 16,50 metros, 16 metros y medio, ¿vale? En el último cielo del mes, ¿vale?, cogí una cinta métrica y me puso aquí a medir, alguno me vería y diría, ¿qué está haciendo este? ¿Vale? Pero claro, tenía que saber cuánto medía esta sala, 16 metros y medio he medido, ¿vale? No sé si mucho o poco, 16 metros y medio, ¿de acuerdo? Vamos a situar el Sol en aquella pared, ¿de acuerdo? Y Neptuno va a estar en aquella pared, de hecho está allí colgado, ¿lo veis? Está colgado del picaporte de la puerta, ¿veis allí a Neptuno? Nadie se ha fijado quizá, claro, ha entrado y ha dicho, yo voy para allá, ahí está Neptuno en la puerta, colgado. Sol en esta pared, repito, Neptuno está en aquella pared. Bien por ahora, y tenemos la práctica totalidad del sistema solar comprimido, ¿vale?, en esta sala en la que estamos todos. ¿De acuerdo? Esta es la distancia en el experimento desde Sol hasta Neptuno, 16,50 metros. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir colocando los planetas conforme se vayan acercando al Sol. El Sol, repito, está allí, ¿verdad? Y vamos acercando los planetas. El primero después de Neptuno creo que es Urano. ¿Vale? Urano viene por aquí, ¿vale? Allí está Neptuno, ¿lo veis? Neptuno se suele pintar de azulito y Urano suele pintarse de verde. Son todos colores falsos, ¿no? Dime, ¿la pared que representa el centro del Sol o la superficie? O sea, digamos aquí... Va a dar un poco igual, pero vamos, supongo que es el centro, ¿vale? Va a dar un poco igual y ya avanzaremos, ¿vale? Pero supongamos que es el centro del Sol. En la pared está el centro del Sol, ¿vale? Bien, a ver, ¿quién quiere ser Urano? ¿Alguien me ayuda? Alguien que esté por aquí. Gracias, gracias. Te vas a poner a 10,50 metros de la pared, porque es donde se encuentra en relación manteniendo las proporciones. No, de aquella. Desde allí, 10,50 metros. Donde pone la U de Urano, ¿vale? Que he dejado allí para que no haya que medir ahora, ¿vale? Esa U de Urano, gracias a Urano. Fijaros dónde está Neptuno y fijaros dónde está Urano. Nos acabamos de comer 6 metros de los 16,50 solamente para poner la distancia entre Neptuno y Urano. ¿Quién viene después? Aquí está Saturno. Saturno mola un montón, tiene anillos. ¿Veis a Saturno? Claro, ya lo sé. Saturno, tú muy mal. ¿Tú? Para ti. Saturno, aquí está en 5,24. Otro bocado de 5 metros le hemos dado. Bueno, aquí, no, está aquí. Del Sol 5,24. Urano
¿vale? 10,50. ¿Vais viendo cómo nos estamos comiendo las alas? Después de Saturno, ¿quién viene? Aquí está Júpiter, la gran mancha roja, por cierto. Está increíble esto, ¿eh? ¿Dónde está Júpiter? A 2,86 de la pared. ¿Vale? 2,86 de la pared, lo pongo yo. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Veis Júpiter? Me voy. Ahí está Júpiter. Y nos quedan solamente 2,86 metros para meter los 4 planetas rocosos, ¿vale? Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Pero acordaros, además, que entre Marte y Júpiter había mucho hueco, había un porcentaje grande de diferencia entre uno y otro. ¿Os acordáis? ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra Marte? Marte se encuentra a 84 centímetros de la pared. 84 centímetros de la pared. Claro, este es Marte, con sus casquetes polares buenos, ¿vale? Pero ya no me da para acercarme, porque es que nos acercamos tanto que ya no lo vemos. Urano lo puede ver bien allí, seguro. ¿Vais viendo? Los demás, Tierra, Venus y Mercurio, se encuentran a 55 centímetros, 40 y 29 de la pared. Las pelotitas estas ya no caben, se chocan entre sí, porque en ese espacio hay que meter las 4, ¿vale? Pero he creado aquí una tabla. Esta tabla tiene 84 centímetros de longitud, exactamente, ¿vale? Aquí está el Sol. Yo lo que tengo que hacer es pegar esta tabla allí, en la pared, aquella que está allí, ¿la ven? Pegarla, y a 84 centímetros está Marte, aquí. A los 55 centímetros está la Tierra. Venus a 40, Mercurio a 21. Y esto está pegado allí. Los 4 planetas rocosos caben aquí, ¿vale? Mientras que Urano está por allí perdido, Saturno anda por aquí, Júpiter un poco más cerca, y allí los 4 planetas rocosos. ¿Qué es el sistema solar? La mayor parte, espacio vacío. Y daros cuenta que estamos alineando de forma forzosa a los planetas para que estén todos seguidos. Daros cuenta que esto da la vuelta hacia allá. Ese es el centro del Sol. Pues Urano tiene que dar la vuelta, salirse del parque, llegar hasta allí, ¿vale? Para seguir con la órbita. Neptuno ni os cuento, Neptuno estaría a 16 metros y medio. ¿Veis las distancias que hay al sistema solar? Imposible algunas veces, y efectivamente es así, representarlo de verdad a escala, ¿vale? Porque cualquier cosa termina con los planetas rocosos tan apiñados que no los ves, ¿vale? Por eso se hace uso de la analogía. Esa es la pequeña mentira que contamos cuando pintan los planetas como lo hemos visto. Ahora lo vemos. Llegará. Falta algo ahí. Algo falta entre Marte y Júpiter, ¿no? Muy bien. Ahora lo vemos, ¿vale? Tarda varios siglos, vamos. Sí, tarda muchísimo porque está excesivamente lejos, ¿no? Está a 4.500 millones de kilómetros, pero eso no lo entendemos. Pero sí entendemos el 16 metros y medio. ¿Vale? Muchas gracias, Saturno, muchas gracias, Urano. Gracias. Muy bien. Este es el primer experimento mental, gracias. Además, fácil de ver, yo creo. ¿Vale? Sobre todo para apreciar las distancias que tenemos, ¿no? La segunda mentira que nos han contado en las noticias anteriores es los tamaños entre los planetas. ¿Vale? ¿Qué tamaños tiene de verdad un planeta? ¿Qué tamaño tiene el Sol de verdad? ¿De acuerdo? Bien, todos ellos mentían, sobre todo con el tema de Saturno. Esto, fijaros, que está diseñado para niños pequeños, ¿vale? Por lo menos Júpiter es el más grande. Una pequeña alegría. Júpiter es el más grande, pues fantástico, ¿vale? Es lo que quería. Venus se parece a la Tierra, Marte un pelín más chiquitín, Mercurio parece más chiquitín, a Urano le han puesto un anillo, el pobrecito mío, que no digo que no lo tenga, que es verdad que lo tiene, pero es que es casi inapreciable, para que le pone unos anillos que se parecen tanto a los de Saturno, ponle más grande los de Saturno, quita los de Urano, ¿vale? A mí lo que más miedo me da del dibujito es que están todos demasiado contentos, vamos. Parece que está súper miedo, vamos, están todos felicísimos, ¿no? Bien, pero es otra mentira que hacemos, ¿por qué? Porque las diferencias de tamaño también son bastante difíciles de ver, ¿no? La realidad es esta de aquí. Cifras, de nuevo, que por favor, si las leéis, vale, decís que sí, pero no le prestéis atención porque no se entienden, ¿vale? El Sol es bastante grande, ¿eh? 1.390 por 10 elevado a 3, eso son 1.390.000 kilómetros. Dice, no, eso es mucho, claro, 1.000.000 de kilómetros, 1.300.000 kilómetros, eso es bastante, eso es mucho, ¿de acuerdo? Mercurio es pequeñín, tiene 5.000 kilómetros de diámetro, por cierto, distancia desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pasa por todo el planeta, digamos, el diámetro, ¿eh?
Bien, es en Mercurio, tenemos Venus con 12.000 kilómetros, ¿vale? La Tierra con 13.000, fijaros, Venus y Tierra en tamaños, ¿vale? Entre sí son muy parecidos, ¿no? Marte es más pequeño que la Tierra, a la mitad de diámetro prácticamente, Júpiter 143 kilómetros, cifras que no nos dicen nada. Y es verdad que diferencia entre ellos, correctísimo. Bien, vamos a quedarnos con el Sol y la Tierra, ¿vale? Sol, 1390 por 10 a la 3, repito, 1.390.000 kilómetros de diámetro, y la Tierra, ¿vale? 13.000 kilómetros de diámetro. ¿Vale? ¿Qué diferencia entre uno y otro porcentualmente hablando? ¿Vale? Es más o menos 100. Yo aquí he simplificado mucho, es donde todas las cuentas las he hecho yo, la verdad, ¿vale? Pero he simplificado mucho los decimales, he quitado decimales por todos lados, ¿no? Este es el Sol, ¿vale? ¿Lo veis? Está un poco apepinado, lo sé, ¿vale? No está demasiado bien hecho, ¿no? Pero bueno, este es el Sol, ¿vale? Y estos son el 1.390.000, ¿vale? Kilómetros, ¿de acuerdo? Efectivamente, caben más de 100 tierras en el diámetro del Sol. Si nos imaginamos, ¿vale? El Sol, en su diámetro, ¿vale? Ponemos 100 tierras una detrás de la otra, y ahí caben 100, ¿vale? Sigue sin apreciarse mucho, ¿vale? Vamos a seguir. Aquí estamos los diámetros y volúmenes de cada planeta en relación al Sol, ¿vale? Es otra cosa que pasa mucho y que tampoco somos capaces de apreciar bien, ¿no? ¿Vale? Un diámetro es, digamos, una línea, ¿vale? Tiene una dimensión. Cuando empezamos a ver superficies, ¿vale? La cosa empieza a escalar en el sentido de que se eleva al cuadrado la distancia, es decir, para tener superficie, ¿vale? Multiplica la distancia por sí misma. Y tenemos una superficie, ¿vale? Pero los volúmenes van al cubo. Si yo cojo la distancia, otra distancia y otra distancia, y tengo un volumen. Y eso se eleva al cubo, y eso ya empieza a crecer. Por eso, fijaros ahí, resulta que aquí, en el volumen de la esfera ya, estoy hablando ya de volumen de esfera del Sol, caben 1,2 millones de tierras, aquí metidas. 1,2 millones. Tampoco lo entendemos, son muchos. Es verdad, es grande, sí. ¿Vale? Ahora veremos cuánto, ¿no? Caben entonces dentro del Sol 918 Júpiters, etcétera. Bien. Otro experimento mental que os pido, con imaginación siempre. Ahora voy a coger los planetas, los vamos a poner en miniatura, pero voy a mantener la escala, ¿vale? Y voy a suponer que el Sol tiene 60 centímetros, una pelota de fútbol de esas de los gimnasios, ¿vale? Esto de aquí mide más o menos, por lo menos lo que decía la caja, 60 centímetros, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Si hago la relación y hago la proporción, ¿vale? Júpiter tiene 6 centímetros, ¿vale? No es eso. Eso no son 6 centímetros, ¿vale? 6 centímetros es una pelota de tenis, o de pádel, no sé lo que es esto, pero 6 centímetros. Esto es Júpiter, esto es el Sol. Júpiter es el más grande, del planeta solar. Y esta es la proporción que hay entre las dos cosas. Una vez que lo ve uno así, dice uno, ninguno de los dibujitos que hemos visto antes sirve para nada. Para nada. Bien, en lo que es la realidad, evidentemente, ¿vale? Bueno, y avanzando, ¿y la Tierra qué es? Bueno, la pelota de tenis aparece por ahí. Y la Tierra es 0,6 centímetros, es decir, 6 milímetros. Un garbanzo, el garbanzo lo medí en mi casa, es más grande que 6 milímetros, ¿vale? Esto que tengo aquí es un balín de estas de las pistolas de aire comprimido que utilizan los niños, ¿vale? Un balín de medio centímetro de diámetro, ¿vale? 6 milímetros, 5 milímetros, no sé si lo veis. No se ve, claro, ¿vale? Es evidente que es complicado verlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto es la Tierra, esta pelotita amarilla que veis es la Tierra comparado con esto de aquí. ¿Caben 1 millón de pelotitas aquí? Seguramente. ¿Veis? Por eso caben 100 en el diámetro. Esta pelotita es la Tierra, esto es el Sol, ¿vale? No lo podemos representar como en la realidad, porque dejaríamos de verlo, ¿vale? Pero que no nos engañen las proporciones que vemos en las noticias. La realidad es bastante más distinta a lo que se puede apreciar. ¿De acuerdo? Muy bien, el resto de planetas tiene su relación, pero bueno, tenemos aquí lo importante. Ahí. Lo importante es, ¿vale? Júpiter, por lo menos, verlo, ¿vale? La pelota de tenis, la Tierra, ¿vale? 6 milímetros, y los demás están en esa proporción, ¿vale?
Fijaros que los demás son bastante pequeños también, es decir, comparado con el Sol, ¿vale? De 60 centímetros, Neptuno que está allí, ¿verdad? Son 2,1 centímetros. Una cosa así, ¿vale? Son extremadamente pequeños con respecto al Sol, eso es cierto, ¿de acuerdo? Bien, cuidado ahora, ¿vale? Les he puesto un poco lo que decía antes el compañero, ¿de acuerdo? En nuestra sala de 16 metros y medio, allí está el Sol, allí está Neptuno, ¿vale? Y el tamaño del planeta en esta sala, en este sistema solar en miniatura, ¿cuál sería? ¿De acuerdo? Bueno, pues el Sol tiene medio centímetro. Decía antes, pero ¿está el centro del Sol? No, es que esta pelotita que antes he enseñado, la pelotita amarilla que antes era la Tierra, ahora es el Sol en 16 metros y medio. Esto tengo que pegarlo a la pared. ¿Hay alguna diferencia entre pegar a esto? Claro. Esto es el Sol si tenemos 16 metros y medio de longitud. ¿Vale? Por tanto, si te colocas allí en Neptuno, está claro que tiene que hacer frío. Si es que es imposible verlo. Es chiquitísimo. ¿De acuerdo? Claro, recordamos también que la Tierra estaba bastante cerca. ¿Vale? Estaba a 50 centímetros, ¿no? Quiero recordar. ¿Vale? Es decir, que ya esta pelotita sí la puedes ver. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Bien, sigo. ¿Vale? ¿Y cómo es la Tierra en los 16 metros y medio que tenemos? Hay que dividir la pelotita entre 100. Entre 100. Esta pelotita entre 100. 50 micras, más o menos siempre, 50 micras, 50 micrómetros, cojan un cabello humano de un humano medio. Bueno, hay distintos cabellos, ¿vale? Pero si cogéis uno más o menos, eso es el grosor. El grosor es el diámetro de la Tierra, un cabello a 50 centímetros de esto. ¿Vale? Y Neptuno allí, claro, recordemos siempre, 16 metros y medio, Neptuno allí, el Sol allí. ¿Vale? Claro, es evidente que pintar de verdad el sistema solar a escala entre los tamaños y las distancias que hay entre ellos. Ahora venimos con la hélice. Ahora venimos. Ahora vamos, tenemos para todos. ¿Vale? Bien, ¿os dais cuenta de la diferencia que hay entre qué es divulgar, qué es intentar que la gente vea el sistema solar y de verdad la realidad como es? ¿De acuerdo? Curiosamente con el sistema Tierra-Luna no hay tanto desastre. ¿Vale? El sistema Tierra-Luna, acordémonos, ¿dónde está la Tierra? Aquí está la Tierra, ¿verdad? Es esta de aquí. ¿Vale? Pongo España por aquí, ¿vale? Esta la Tierra, ¿verdad? Y aquí en este mismo juguete, ¿vale? Está la Luna, ¿vale? Comparándolos, son más o menos de este tamaño una con otra, puede ser, no, demasiado grande, ¿vale? Bien, no estoy tan preocupado por eso, ¿vale? Noticias, fotografías, medios digitales, la bbc.com, no es cualquier medio de comunicación, ¿eh? Cómo influye la Luna en el clima de la Tierra y por qué cada año se aleja un poco más, ¿verdad? La Luna se aleja cada año un poquito más de la Tierra, ¿de acuerdo? Y nos ponen esta foto, aparece la Tierra, aparece la Luna, más o menos del mismo tamaño, no está claro que una es más pequeña que la otra, pero del orden de magnitud adecuado o parecido, ¿eh? Bien, la razón, la teoría explica por qué la Luna está donde está, etcétera, y ahí tenemos la Luna, tenemos la Tierra, ¿de acuerdo? Esto es así, no es así, la realidad, ¿vale? Es que la Tierra tiene 13.000 kilómetros de diámetro, la Luna tiene 1.500 kilómetros de diámetro, ¿vale? Y en comparación es 3,7 veces más grande la Tierra que la Luna, ¿vale? Es decir, se supone que en diámetro tendría que poner 3,7 pelotitas de estas para conseguir, es verdad, no son así, no es la proporción correcta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es demasiado grande, bien. Lo mismo, experimento mental, cojamos entonces el sistema Tierra-Luna, la vamos a poner en miniatura, ¿vale? Pero voy a mantener la escala, ¿de acuerdo? Entonces, los 19 centímetros que según la caja, bueno, y lo he medido, es la Tierra, si lo llevamos a la Luna, son 5 centímetros, y volvemos a encontrarnos nuestra pelota de tenis, ¿vale? Vuelve por aquí la pelota de tenis, y esto sí es, en proporción, más o menos correcta, Tierra, está aquí, y Luna cara amarilla, ¿vale? Bien, no está tan mal, aquí 3,7 pelotas de tenis en el diámetro, ¿vale? Es decir, no hay mucha diferencia entre tamaños, no la hay tanto. Lo que sí es verdad es que nadie se esfuerza en decirnos lo lejos que está una de la otra. La distancia es lo que nunca está bien representado, no tanto en los tamaños que, al fin y al cabo, ¿vale? Yo los veo prácticamente iguales, en el sentido de orden de magnitud, evidentemente, sino la distancia, porque la distancia media Tierra-Luna son 384.000 kilómetros.
¿vale? 300.000 kilómetros y pico largo. Bien, bueno, pues si vamos a llevar esto, ¿vale?, a la misma proporción que tenemos con los 19 centímetros que es la Tierra, sale a 5,6 metros. Para que os hagáis una idea, eso es la distancia que había entre Urano y Saturno, ¿vale? Si Saturno está aquí, ¿quién me ayuda con la... Gracias. Vete donde estabas tú antes, Urano. A esta distancia que hay en proporción entre la Tierra y la Luna. Antes Sylvain nos ha hablado de las sondas que salían de la Tierra, salen por aquí, dan un par de órbitas, salen disparadas hacia allá y llegan hasta allí. Caen allí, lanzando una pequeña sonda de un tamaño minúsculo desde la Tierra. ¿Vale? Me parece, cuando uno ve las proporciones, me parece una cosa bastante espectacular, vamos. ¿Vale? No sé si a vosotros, pero es que está bastante lejos, ¿eh? ¿Vale? Y todo esto es movimiento, que nada se queda quieto aquí. ¿Vale? La Luna sigue dando vueltas alrededor de la Tierra y somos capaces de mandar sondas y sondas para allá a una velocidad increíble. Gracias, Urano de nuevo, a la Luna. Sí, sí, en el papel, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Vamos ahora con las elipses, que decía también el compañero antes, ¿vale? Órbitas y elipses, ¿vale? Esto es algo muy típico también, que además intentan meternos en la cabeza desde chicos, ¿no? Los planetas no hacen circunferencias alrededor del Sol, no, no, que sepa usted que son elipses y nos lo machacan, que no una circunferencia, como si fuéramos los griegos, para quitarnos de la cabeza el pensamiento griego de que eran circunferencias perfectas. No, 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 que son elipses y usted tiene que tener en la cabeza que son elipses, ¿vale? Y como tal, esta es la típica foto que ponen, sobre todo cuando hay que explicar las estaciones. Una elipse, bueno, una elipse, para que no lo sepa, es como una circunferencia que la hemos apretado ¿vale?, por un diámetro, lo hemos achatado y eso es una elipse, ¿vale? Una circunferencia achatada, ¿vale? Realmente, además, el Sol no ocupa el centro de la elipse, el Sol ocupa un foco. Miren que el foco del Sol está bien desplazado con respecto al centro para que se sepa que de verdad, ¿vale?, esto es una elipse, que no es una circunferencia, mire usted, ¿de acuerdo? Entonces explica además, ¿vale?, para explicar lo de las estaciones, cómo se cambia, digamos, el hemisferio con respecto al hemisferio que presentamos hacia el Sol con respecto a cada una de las estaciones, pero aquí se ve de forma exagerada y pretendidamente exagerada una buena elipse para que se vea, además, bien claro, que en realidad el Sol está más cerca de la Tierra en invierno y en verano al contrario, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo hablaba de distancias medias antes, es decir, ¿vale?, hay veces que estamos más cerca del Sol, otras veces estamos más lejos, porque, ¿vale?, el Sol ocupa uno de los focos de una elipse, que es la órbita que recorre la Tierra. ¿Bien? Otra representación del Sol, ahora vamos hacia la izquierda en el sentido de que el perihelio está aquí cerca, en este lado de la izquierda, ¿verdad? Aquí nos hablan de cifras ya incluso, ¿verdad? Pues, si la media está en 150 millones de kilómetros, 147 en el perihelio, que es cuando la Tierra está más cerca del Sol, 152 millones de kilómetros cuando está más lejos del Sol, ¿vale? Pero la órbita de la Tierra es una buena elipse, en condiciones, ¿vale? ¿La veis ahí? ¿Vale? Esto de las elipses ya lo lo postuló Kepler, ¿vale? Con su primera ley, que decía, la órbita de los planetas, las órbitas planetarias siguen la forma de una elipse. Él estaba convencido, de hecho, de que era una circunferencia, venía del pensamiento antiguo, y él estaba esperando encontrar circunferencia, ¿vale? Cogió las tablas de observación que había realizado Tycho Brahe, que por lo visto eran unas observaciones minuciosas al máximo, perfectas, pero cogiendo esas mediciones, ¿vale?, Kepler llegó a la conclusión de que eran elipses en vez de circunferencias. No le cuadraban las cuentas, había un errorcillo ahí que no sabía de dónde venía, y nunca lo achacó a las observaciones realizadas por Tycho Brahe, porque eran minuciosas para la época, eran increíbles. Eran unas tablas de observación del paso por el meridiano de cada uno de los planetas, ¿vale?, y las tenía perfectas, ¿no? Entonces él dijo, y ya postuló, ¿vale?, que de circunferencias nada, que ese error que había en la tabla sería atribuido a que no eran circunferencias, sino que eran elipses, ¿vale? Una elipse es esta figura geométrica que en matemáticas se conoce como el lugar geométrico que ocupan aquellos puntos que distan lo mismo de otros dos puntos dados que son los focos, ¿vale? De hecho, la forma más sencilla de ver cómo, digamos, achatar, ¿vale?, una circunferencia es suponer que la circunferencia, ¿vale?, tiene su centro, y a partir de ese centro separamos los focos. Al separar los focos vamos achatando la circunferencia, ¿vale? Cuando los focos coinciden en un punto tenemos una circunferencia, separando los focos tenemos cada vez más achatadas las elipses, ¿de acuerdo? Bien. Eso de achatado, como es un término poco científico, en matemáticas le cambiamos el nombre y le decimos la excentricidad, ¿vale? Así que se le dice, y así quedamos muy bien, ¿vale? Y justificamos el sueldo. Además, no, claro, es que hemos inventado una palabra para la achatada, que está una circunferencia, ¿verdad?
Y esa es la fórmula de la centricidad, ¿vale? Es una relación que existe entre la distancia desde el centro a uno de los focos y el semieje mayor, ¿vale? A mí me han dicho siempre como primera regla de la divulgación científica que por cada fórmula matemática que se pone, la mitad de la audiencia se va a tomarse una cerveza. Así de claro, ¿vale? Por tanto, no os fijéis en la fórmula, pasamos de ella, no miradla. Dos cosas importantes, los valores extremos, ¿vale? Cuando epsilon vale 0, la centricidad vale 0, ¿vale? Y por tanto tenemos la circunferencia perfecta, los focos se han juntado, ¿vale? Y eso es nula centricidad o circunferencia perfecta, ¿vale? Pero si epsilon se acerca a 1, bien, tenemos elipses cada vez más achatadas, ¿vale? Y más alargadas. Voy a poneros ejemplos de excentricidades de elipses. La primera de ellas es esta. Esto es un 97% de excentricidad, ¿vale? Está escogido queriendo además el valor, ¿vale? Los focos son las F chiquititas estas que ven aquí, los puntos azules. Esos son los focos. Veis que separados están los focos, ¿verdad? 97% de centricidad, uno de ellos es el Sol, y esta centricidad la escogí porque es la del cometa Halley, ¿vale? Ese cometa que tan famoso es, que de vez en cuando, cada 70 y tantos años, visita de nuevo, ¿vale?, las cercanías del Sol, ¿verdad? ¿Vale? Pues esta centricidad es la del cometa Halley. Es una elipse, efectivamente, muy achatada, porque el Sol está prácticamente, ¿vale?, en el extremo de la elipse, ¿de acuerdo? Vamos a ir bajando la centricidad, esta es un 70%, también está claro que es un balón de rugby, ¿verdad? Está achatado, ¿vale? Los focos también separados, esto es un 70%, esto es un 30%. Y aquí empezamos a tener problemas. Hombre, los focos se siguen viendo bien separados, los veis aquí, ¿verdad? Tenemos F, F' bien separados, pero lo que es la órbita, yo si tuviese que, porque están cuadriculados, pero si yo tuviese que jugarme un brazo, yo diría que es una circunferencia, vaya, o no, ¿vale? Esto es un 30% de centricidad, ¿vale? Se supone que tendría que llegar hasta el 10 por arriba y hasta el menos 10 por abajo, para que fuera una circunferencia perfecta, porque estos puntos los he dejado fijos. El 10 y menos 10 los he dejado fijos. Los demás son los que achatan. Pasan casi por el 10, pero no llegan al 10. Parece que... ¿Bien? Para comparar, y ahora sí, ¿vale?, he puesto la circunferencia perfecta, ¿vale?, en rojo, ¿verdad? Y ahí se ve que está achatada. Ahora sí, ahora ya no me juego el brazo. Está claro que lo de dentro es una elipse en negro, ¿vale? Y por fuera tenemos la circunferencia en rojo, ¿vale? Bueno, pues estas son las excentricidades, esta es la realidad ahora, la excentricidad de cada planeta del sistema solar. El más excéntrico, además se sabe desde hace mucho tiempo, es Mercurio. Tiene un 0,21. Y es el más excéntrico de todos, pero es más pequeño que el 0,30. ¿Vale? El siguiente, precisamente, es Marte, que se vaya al 0,093 de excentricidad. ¿Lo veis? Prácticamente una circunferencia, efectivamente. Bien, pero gracias a esta curiosa, digamos, aún así, ese 0,093 fue suficiente para que Kepler tuvo la suerte, digamos, de coger la primera tabla de observación que cogió fue la de Marte. Y gracias a eso dijo, ay, pues no es una circunferencia, es una elipse, ¿vale? Gracias a que Marte es bastante excéntrico, bueno, bastante, por lo menos el segundo planeta en el sistema solar más excéntrico, ¿verdad? Después tenemos, el siguiente sería Saturno, después Júpiter, después Urano, 0,0 no sé cuánto, ya por fin viene a la Tierra con 0,017. ¿Vale? Ese es el valor de excentricidad, ¿vale? Quiero que entendáis por lo menos que está cercano a 0, mucho más cercano a 0 que al 1, vamos, ¿vale? Y por último Venus y Neptuno, ¿vale?, que prácticamente no tienen excentricidad, 0,009 Neptuno, 0,007 Venus, ¿vale? Voy a pintar la excentricidad, la elipse de la Tierra. Es una elipse, que de verdad que la ha pintado. Es una elipse, y los focos están ahí, separados. En uno de los dos focos. F o F', pero fijaros los separados que están los focos, están prácticamente pegados. Están juntos. Es decir, mira que nos han dicho que es una elipse, que sí, que es verdad, es una elipse. Y lo es, si no lo dudo. Pero realmente al pintarlo, como me lo pintes como una elipse, están mintiéndome, es una mentira, ¿vale? Pero que sepamos que es una elipse, eso que os quede claro, de verdad. No quiero confundir a nadie, pero que la realidad después, ¿vale?, es tozuda, ¿de acuerdo? Pasa por el menos 10, pasa por el... No puedo pintar la circunferencia en rojo, porque taparía la de negro, a este nivel de escala. Vamos a hacer zoom en esta zona de aquí, vamos a hacer un zoom ahí, para ver si de verdad pasa por el 10 o no, ¿vale? Y haciendo el zoom, en rojo está la circunferencia, que prácticamente a ese nivel de escala es una línea recta, y aquí viene la elipse. Es decir, la elipse pasa, en vez de por el 10, por el 999, casi 9. Es decir, es prácticamente una circunferencia.
pero no lo es. Es una elipse. Visualmente, ¿vale? Ya os digo yo que es imposible diferenciar una cosa de la otra, ¿vale? ¿Veis las mentiras que nos cuentan? Nos cuentan muchas mentiras, está en nosotros saber diferenciarlo, ¿no? Son mentiras piadosas, ¿eh? Una pregunta, Sí. y una cosa tan evidente, ¿por qué no lo cuentan así entonces? Porque lo que no quieren que quede en la mente de la gente que ve ese tipo de noticias es que es una circunferencia. Es que una circunferencia es, y fue una lucha constante que hubo entre el pensamiento griego y el pensamiento científico posterior. Es decir, fue cambiar lo que creían los griegos que era la perfección, que era la circunferencia, a una cosa que no lo era, que era una elipse. Entonces, ahí hay mucho argumento incluso teológico sobre el por qué los planetas al final terminaron siendo elipses, haciendo elipses alrededor del Sol en vez de circunferencias, ¿vale? No queremos ir nunca un paso atrás y que la gente empiece a decir ahora que son circunferencias, es lo que nos quedaba. Son elipses, pero la mayor parte de las elipses del sistema solar son prácticamente circunferencias, ¿vale? Eso es lo que yo quiero mostrar, porque la realidad es así, es decir, cuando uno practica ciencia habitualmente, las ciencias no son dibujitos, tampoco son gráficas, casi, bueno, gráficas pero más feas que esta, evidentemente, ¿no? Normalmente la ciencia se basa en, te lees un artículo, hay un par de gráficos allí que no entiende nadie, te lees el artículo y tampoco entiendes nada, lo vuelves a leer 50 veces más, ya por fin te enteras de algo, empiezas a investigar bibliografía, ¿vale? Y al final la realidad aparece. Bien, pero suele ser más tozuda de lo que aparece cuando tenemos que simplificar las cosas a un público que no sabe de él, ¿vale? O alumnos que están empezando una carrera universitaria, etcétera, ¿no? ¿Vale? Los esfuerzos, digamos, que hacemos para intentar transmitir tienen que estar adaptados. Es decir, yo cuando les doy clase a primeros de universidad intento no mentirles nunca y hacerles ver lo que es la realidad, pero algunas veces ni más remedio. No puedo expresar la complejidad que existe en las cosas, ¿vale? Porque si no, más de uno se me despista, ¿vale? Y llega a conclusiones erróneas, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, es complicado. Entonces, hay otro vídeo que incluso aquí nosotros mismos lo hemos utilizado para explicar en algunas charlas, que también no es para nada real, ¿no? Que es cuando le ponemos el sol muy, no tan en el centro, sino muy en uno de los focos, ¿no? Muy pegado al final de la elipse, para ver cómo el planeta que orbita aumenta su velocidad cuando se aproxima al Sol. Pero vamos, aumenta una barbaridad, ¿no? La segunda ley de Kepler, precisamente. Exactamente. Pero sé que se ha utilizado aquí para eso. Eso Sí. Tampoco es así, Tampoco es en así. absoluto, ¿no? Efectivamente. Porque fijaros en lo separados que están los focos en la órbita de la Tierra, ¿vale? Y es verdad que va más rápida cuando pasa por el perihelio que cuando pasa por el afelio. Si es que la verdad está ahí, o sea, es cierto. Pero que las diferencias porcentuales que uno aprecia luego que existen en la no son tantas, ¿vale? Pero vamos, quedaros con la idea, por favor, que nadie diga que son circunferencias, ¿eh? Son elipses, pero prácticamente circunferencias. ¿Y qué sensibilidad tiene la Luna? No lo sé, me surgió después y no lo miré, ¿vale? Porque da la impresión que es mayor que la de los planetas. No Con la estoy seguro. diferencia entre distancia entre el perihelio y el perihelio. No estoy muy seguro, tiene que, vamos, una búsqueda en internet, la centricidad de la órbita de la Luna, lo podéis buscar. Pero yo creo que no son altas, nunca son altas, las altas son las de los cometas en todo caso. Los demás cuerpos del sistema solar no suelen tener las tan altas. Como visualmente se tiende a la diferencia cuando está más cerca y cuando está más lejos. Yo creo que no. O es cosa de los... Es más propaganda, ¿no? Tampoco Es propaganda, ¿eh? 0.0549. Bueno, 0.0549. que si eso luego lo pasamos en nuestra escala de nuestra distancia, para nosotros 6 distancias. Claro. La diferencia entre el afelio y el perihelio de la Tierra con el retrasor son 5 millones de kilómetros. O sea, que nosotros sí, porque Claro. cuando nos muestran una fotografía de la Luna y el perihelio pero más chica y más grande, Mayor. no es, apenas se aprecia, a simple vista no se aprecia, pero en la distancia de nuestra escala sí es grande. Sí. Y por eso es lo que se quiere transmitir. No es que es la simplicidad de la teoría, pero no es mentira. Porque lo que se quiere transmitir es dice, hay la distancia. Si tuviera esa escala, una mostrante en el PowerPoint anterior, es verdad que es muy pequeñita, pero desde su punto de vista es muy grande. Y eso es lo que se transmite. Ya os digo, cogemos esta elipse precisamente de la órbita de la Tierra y mides la diferencia entre el afelio y el perihelio y son 5 millones de kilómetros, y para mí son muchos, ¿eh? Yo cuando me pongo a andar y hago 5 millones de kilómetros me canso. Es decir, a ver si me explico, que las diferencias existen, pero... Incluso la del Sol, la relativa con respecto al Sol, en los dos épocas del año, Sí. la distancia también es muy grande con respecto a nosotros.
con Sí, sí, respecto sí, al sí. sistema solar. No, evidentemente, pero incluso las proporciones en sí, de diferencia que hay entre afelio y perihelio, es de un 3%. Efectivamente, Es pero poco. bajando las distancias Muchísimo. enorme. Entonces, la transmisión de la idea. No penséis mal cuando yo hablo de mentiras, no son mentiras entre comillas piadosas. Una especie de, ¿vale?, hacer llegar la información, pero está muy desvirtuada por ese tipo de metáforas o analogías que hacemos. Otra mentirijilla. Ay, perdón. Sí. Cuando se habla, por ejemplo, de la luna de sangre o la luna del lobo, luna azul, esta que dice que esta noche se puede ver la luna un tanto por ciento más grande, ¿eso realmente es apreciable o...? Sí, pero poco. Normalmente, lo decía el otro día en el chat que tenemos Fernando, ¿no? Normalmente de un tiempo a esta parte, las noticias astronómicas que salen en los medios de comunicación, casi todas, ¿vale? No hay que creerlas tal cual lo ponen, porque son exageradas, son exageraciones. La misma alineación de planetas que estamos teniendo en esta época es otra exageración. No están alineadas, ahora vamos a ver una foto de la alineación supuesta que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Vale? Es decir, le llaman alineación a cualquier cosa espectacular, no se volverá a ver hasta dentro de 3 siglos. Venga, vamos a ver, y cuando uno aprecia de verdad lo que es, la gente va a caer un poco en desilusionarse en vez de apreciar algo interesante, ¿no? Solamente por lo sensacionalista que es el titular. Es lo que se lleva ahora mucho la noticia, el clickbait, es el cebo que hay para que hagas clic, aumente las visitas del periódico, ¿vale?, y consiga más ingresos por publicidad. Pero uno, la mitad de las veces cuando comprueba las noticias, por lo menos en astronomía, que es lo que nos pilla un poco más cerca a nosotros, cuando uno se para a analizar la noticia, es un escándalo la exageración que hacen, ¿vale? Estás engañando, ahí sí yo creo que hay algo de engaño, ¿vale?, y de sensacionalismo, ahí sí, ¿vale? Pero bueno, en los libros de texto donde aparece la elipse de la Tierra, ¿vale?, se intenta hacer llegar el mensaje, aunque esté de forma exagerada, ¿vale? Otra de las cosas que pasan es lo que ya hemos comentado con el cinturón de asteroides, ese espacio que, perdón, Yo creo que, por ejemplo, ayer lo puse yo, que lo pasé porque lo pasaron en un grupo de radio y lo pasé yo al grupo de astronomía, sí, que además estaba nublado, que era la alineación de los satélites ahí, que además estaba nublado ayer, creo que fue, que estaba lloviendo, sí, pero que después no se pudo ver, ¿eh? que llevan dando la curra con Que es lo que hay muchas veces digo yo. semanas, ¿no? En pleno Sevilla poco se puede ver, hay que ir a campo descubierto, en playa o lo que sea, para poder ver el eclipse solar, el eclipse de luna, o por ejemplo como nosotros hacemos la ISS, hablar por la ISS. Sí, efectivamente. Es decir, ya os digo, noticias astronómicas, vale, la mitad de las veces, de verdad, yo lo veo muy sensacionalista, ¿de acuerdo? Pero además, la imagen que acompaña noticias que es peor, como hemos visto aquí, ¿no? ¿Vale? Vale, el cinturón de asteroides hemos hablado de él, aquí aparece también, bueno, por fin el Júpiter el más grande, por cierto, es una cosa que a veces sale esta noticia, ¿verdad? ¿Vale? Y el cinturón de asteroides, ya os digo, hay sus buenos pedruscos ahí en mitad de Marte y Júpiter con el peligro que lleva esto, ¿vale? Aún así, yo creo que quien más daño ha hecho al tema del concepto que tenemos habitual del cinturón de asteroides no ha sido la noticia, ¿vale?, ni la divulgación del cinturón de asteroides, sino el cine, las películas de guerra de la guerra de las galaxias, ¿no? ¿Vale? Chui, fija 271. ¿Qué estás haciendo? No irás a meterte en un campo de asteroides. Estarán locos si nos siguen, ¿no crees? No tienes que hacer eso para impresionarme. Señor, las probabilidades de éxito navegando en un campo de asteroides son de 1 contra 3750. No me hables de probabilidades. Sí, el sonido. Y ahí siguen un rato más sorteando asteroides, o sea, ¿quién se va a meter ahí, hombre? Por favor, el peligro que tiene eso, ¿no? También, efectivamente. A ver, cuando queramos divertirnos, hay que ver estas películas. Esto es diversión pura y dura, ¿vale? Si queremos ciencia hay que hacerlo de otra forma, ¿eh? Acercarse por otros medios, ¿vale? Esto es divertido, una posibilidad entre 3.700 de estrellarse. Pues claro, si es que está plagado de asteroides. ¿Y qué te parece Interestelar? Tiene otro matiz. ¿Vale? También hay cosas que no funcionan como deben, pero tiene otro matiz. Ahí ya no te diviertes tanto, en el sentido de
ver una guerra de una persecución de naves espaciales. No es eso, es otro matiz, es distinto, ¿no? ¿Vale? También digamos, el objetivo de la película era otro, ¿vale? Esto es otra cosa, ¿vale? Esto es la guerra de las galaxias, ¿no? Bien. A ver, vamos a explicar un poquito cómo se distribuye sobre todo, ¿vale? Los tamaños dentro del cinturón de asteroides, los asteroides siguen una distribución que en matemáticas decimos que es potencial o exponencial. Es decir, en esta zona de la gráfica tenemos muy pocos, ¿vale? Asteroides, ¿vale? Muy grandes, pero muy pocos, ¿vale? Del orden de las centenas de kilómetros, hay muy pocos, hay varios, ¿vale? Pero pocos, Pallas, Ceres, etcétera, ¿verdad? Conforme nos acercamos a menor tamaño, crece el número de asteroides, ¿vale? Es difícil hablar en este tipo de distribuciones de tamaño medio, ¿vale? Porque en realidad el tamaño medio, cuando te acercas a cero, cada vez es más alto, ¿vale? Entonces hay una asíntota ahí, es difícil definir bien aquí el tamaño medio, ¿vale? Y cuando tenemos exponenciales y tonos exponenciales, lo que hacemos los matemáticos es poner los ejes en logaritmos, ¿no? ¿Vale? Convertimos por una expresión matemática, lo convertimos esa curva en una recta, ¿vale? Que es así, ¿vale? Y esta es la distribución que ahora mismo se conoce del tamaño, ¿vale? De asteroides con respecto a su cantidad, ¿vale? La cantidad de asteroides que hay, ¿no? ¿Vale? Entonces yo me voy a fijar aquí en un punto arbitrario, por ejemplo, voy a tomar como tamaño medio 1 kilómetro de asteroide, que ya es, que eso es un pedazo de asteroide, ¿vale? El famoso ISS 24, 2024, tenía del orden de 50 a 150 metros, ¿no? ¿Vale? 1 kilómetro de asteroide, o sea, tú te encuentras con esto por la calle y dices, pues pedazo de asteroide, es una montaña, ¿vale? Un gran asteroide, peligroso además, Bueno, pues se supone que hay acumulados, ¿vale? 10 elevado a 6 asteroides de este tipo, es decir, más o menos 1 millón de asteroides de este tamaño, de 1 kilómetro de tamaño, 1 millón. Dice uno, esto puede provocar una gran destrucción si cae en la Tierra, ¿vale? 1 millón de asteroides, ¿vale? De 1 kilómetro, más o menos, vamos a suponer eso, ¿vale? Bien, ¿dónde están distribuidos estos asteroides? ¿Vale? Pues están entre, efectivamente, Marte y Júpiter. Esta es la órbita de Marte, esta es la órbita de Júpiter, y ahí en medio, ¿vale? Está ese cinturón de asteroides, ¿vale? Lo que comentábamos, ese gap, esa diferencia que había entre las órbitas, es porque algo hay en medio que no fraguó, que no cuajó. Es decir, lo que nos queda es los restos de a lo mejor de un planeta que no terminó de formarse, ¿vale? Y ese es el cinturón de asteroides, ¿vale? Que está ahí en medio, ¿verdad? ¿Vale? Pero fijaros el volumen que ocupa, Bien, va desde 2 hasta 3 unidades astronómicas, por cierto, una unidad astronómica, ¿vale? La distancia que hay media, de nuevo, de la Tierra al Sol. ¿Sirve? No, porque no ha terminado de formarse, quiere decir que no se está formando. No creen los astrónomos esto, que se esté formando, porque Júpiter al estar tan cerca y ser tan masivo, por lo visto, provoca tantas perturbaciones que no deja terminar de formarse. Que salten a la órbita de hombre. Y que no van a poder apelotonarse para formar un planeta, ¿vale? Se supone que si se hubiese formado hace ya miles de millones de años, ¿vale? Entonces, no, está ahí, no, por fluctuaciones de la gravedad que tiene Júpiter sobre todo, está haciendo que jamás termine de fraguarse, ¿vale? Como planeta, ¿vale? Lo que sí es verdad es que ocupa un amplio margen, es decir, de 2 a 3 unidades astronómicas, y encima trasciende de lo que es el plano de la eclíptica, el plano de donde viajan la mayor parte de los planetas, está por encima y por debajo, ¿vale? En media unidad astronómica, ¿vale? En forma de donut aplastado, es decir, cogen un donut, lo aplastan otra vez, ¿vale? Como la circunferencia de antes, ¿vale? Y ese es el volumen que ocuparía alrededor de la órbita de Marte, ¿de acuerdo? Claro, yo lo que he hecho ha sido calcular cuánto sería el volumen que ocupan ese millón de asteroides de 1 kilómetro, ¿vale? Ese volumen, ¿ven? He calculado cuánto es ese volumen y he hecho la división para ver la densidad de asteroides que hay en ese volumen que ocupan, ¿vale? Vamos otra vez con el experimento mental. Voy a coger el cinturón de asteroides, lo voy a llevar en chiquitito, ¿vale? Pero voy a mantener la escala, ¿de acuerdo? Y voy a suponer que el tamaño del asteroide es de 1 kilómetro, tamaño medio, y ahora he cogido el tamaño medio, ¿vale? De un humano español medio, 169 centímetros, ahí están todos, niños, niñas, mujeres, hombres, todo el mundo, ¿vale? Un español medio son 169 centímetros, ¿vale? Y he equiparado ambos, es decir, yo soy un asteroide de 1 kilómetro, ¿me ven? ¿Vale? Aquí estoy yo, asteroide de 1 kilómetro ¿vale? Bueno, pues la distancia media en ese volumen, de ese millón de asteroides que es de ese tamaño, en ese volumen, ¿vale? La distancia media entre dos, ¿vale? Es 3 por 10 elevado a 6 kilómetros, ¿vale? 3 millones de kilómetros entre un asteroide y otro, Estamos hablando entonces, ¿vale? Que es casi 10 veces la distancia entre la Luna. ¿Me siguen, no? Eso entre asteroides de verdad, ¿vale? Si lo llevamos a la escala de un humano medio, el siguiente humano medio que yo encuentro después de mí está a 5.000 kilómetros de distancia. Para que haga una idea, Sevilla está ahí,
Nueva York está aquí, Google Maps dice que son 5.700 kilómetros, más o menos 5.000. Es decir, que el siguiente humano, o siguiente asteroide de 1 kilómetro, perdón, que me voy a encontrar está en Nueva York. ¿Me siguen, no? O sea, que están lejos, ¿eh? Si yo traslado esta densidad de población a lo que es la superficie entera del globo terrestre, salen 26 personas en todo el mundo. No te va a encontrar ninguna de ellas andando por la Constitución. ¿Entiendes, no? Si la densidad de población, la densidad, perdón, de asteroides de 1 kilómetro es nula. De hecho, la NASA cuando envía sonda al exterior del sistema solar, para nada hace cálculos de vaya a ser que choque con un asteroide, es que no lo hace, porque la probabilidad de chocar con uno es ínfima. Nadie hace cálculos de vaya a ser que choque. Para ir a chocar contra un asteroide hay que ir a por él, o sea, hay que tener maniobras de corrección permanente para ir a por él. De casualidad es que no te lo vas a encontrar. ¿Vale? ¿Veis? Ahora, cuando dibujamos cinturón de asteroides, bien gordos los pedruscos que aparecen ahí, ¿eh? ¿Vale? Y si tienes que luchar en una guerra intergaláctica, pues ahí están los pedruscos grandísimos, ¿no? Más allá del sistema solar, ¿vale? Lo que tenemos son estrellas, es decir, nuestro Sol, ¿vale? Nuestra estrella más cercana, evidentemente, hay dos sistemas estelares, sistemas solares, ¿vale? Más lejos de nosotros, ¿vale? Este es nuestro, digamos, estrellas más cercanas, ¿vale? Aquí aparece Próxima Centauri, Alfa Centauri, que son las más cercanas, ¿vale? Aquí está la tabla, ¿vale? Las estrellas más cercanas son las que aparecen ahí. Distancia desde nosotros hasta esas estrellas más cercanas son, o se miden en años luz. Bien, cuidado con año luz, no es una unidad de tiempo, aunque aparezca el año ahí, ¿vale? La definición de año luz es la distancia, y esto está en negrita, distancia, que es recorrer la luz, mientras están viajando durante un año terrestre, 365 días y un pelín, y un cuarto de día, vamos, ¿vale? Si hacemos las cuentas, esto se hace las cuentas muy fácil, salen 9,5 billones con B de kilómetros. Eso es mucho, dice uno, claro. No somos capaces de entender lo que es eso, 1 billón de kilómetros me parece una pasada, es 1 millón de millones, 9,5 ya ni os cuento. ¿Vale? Y eso es un año luz. La estrella más cercana está a 4,2 años luz, que es Próxima Centauri. ¿Vale? Si utilizamos la misma distancia, la misma forma de medir distancias, ¿vale? Con respecto a la velocidad de la luz, Neptuno, que estaba allí en la puerta, ¿se acuerdan? Son 4 horas 10 minutos luz. Es decir, nos ponemos allí, somos la luz, viajamos con la luz del rápido, que es lo más rápido que viaja en el universo, ¿eh? La luz. Y tengo que darme un paseíto de 4 horas 10 minutos hasta llegar a la puerta. Eso se hace pesado. No lo he probado, ¿vale? Pero se tiene que hacer pesado. 4 horas 10 minutos para llegar a Neptuno, ¿vale? La Tierra está a 8 minutos 20 segundos, más o menos. Luz. Yo pregunta, esa distancia cómo se mide, porque estoy mirando cosas de que usa la técnica del paralaje y tal, pero nunca hay que entender exactamente cómo... Eso, a mí, yo estoy deseando, bueno, no tanto porque esto cuesta un trabajito preparárselo, ¿no? Pero estoy deseando poder alguna vez explicar cómo han podido los astrónomos medir esa distancia. El paralaje para cosas que están cerca del sistema solar sí, para cosas más lejanas ya cuesta bastante más, ¿no? ¿Vale? Algunas estrellas sí se pueden medir por paralaje, sobre todo aquellas que tienen además movimiento propio, ¿vale? Pero ¿vale? Es una técnica que la idea es bastante sencilla de entender. A ver si hay otra charla técnica y la puedo explicar, ¿vale? ¿Vale? Porque da para explicarlo también, ¿no? ¿Cómo se mide también la distancia a las estrellas? Porque ya el paralaje se queda corto, ¿no? Pues también hay técnicas, ¿no? ¿Y cómo se miden distancias a la galaxia? Pues también hay técnicas, ¿no? ¿Vale? Entonces, es todo un mundo apasionante la forma en la que la ciencia ha podido medir estas distancias, ¿eh? Estando aquí, no haberse ido aquí para nada, sino mirando, observando, midiendo, se llegan a conclusiones, ¿vale? Entonces, es una cosa apasionante, ¿no? ¿Vale? El paralaje, en realidad, lo que mide es la distancia angular que hay cuando cambias de posición el observador, ¿no? ¿Vale? Yo tengo dos ojos, si pongo el pulgar aquí, yo con respecto a aquel fondo que está allí, ¿vale? Veo que está en cierta posición, pero si cambio de ojo, ha cambiado, ¿vale? Y ese es el paralaje, ¿vale? Y hay un ángulo que se mide, ¿vale? Y que te indica, si sabes la distancia a un punto más cercano, te puedes calcular con una fórmula matemática cuál es la distancia allí, ¿vale? A ver si algún día podemos poner una charla técnica sobre ese tipo de cómo se mide la distancia, ¿no? Porque es muy interesante y algunas veces muy ingenioso, ¿vale? Muy bien, esta es la galaxia, esta es la Vía Láctea, esta es la que nos ha puesto Sylvain muchas veces hoy, otra más, aquí anda el sistema solar, ¿verdad? Ahí está, ¿vale? Las galaxias son 150.000 años luz, no nos dice nada la cifra, ¿vale? Distancia media entre estrellas 5 años luz, número de estrellas 100.000 millones, muchísimas. Lo que hay en el centro son ellos que son soles. Hay soles, dicen que dentro del núcleo galáctico hay un agujero negro,
¿vale? Bien, hay mucha iluminación, hay más densidad de estrellas ahí dentro, eso sí es verdad, que en la periferia, ¿vale? En media dicen 5 años luz de separación entre estrellas, ¿vale? Pero la galaxia esta no es la única que existe, hay más galaxias, ¿vale? Hay más, ¿vale? Este es lo que se conoce como el grupo local, que es nuestro vecindario galáctico, digamos, ¿no? Nosotros estamos aquí, esta es la galaxia de la Vía Láctea, y esta es la galaxia de Andrómeda, algo mayor que la nuestra, ¿vale? Esta es otra galaxia bastante conocida, la galaxia del Triángulo, son las 3 más grandes de nuestro vecindario, digamos. Los demás son galaxias pequeñitas, galaxias enanas, ¿vale? ¿Hay estrellas que no estén en galaxias ninguna? Sí, También existe, ¿vale? Si no tiene por qué estar atada gravitatoriamente a ninguna galaxia, ¿vale? Las menos, pero existen, ¿vale? Bien, distancia hasta la galaxia Andrómeda, 2,5 millones de años luz. 2,5 millones de años luz, otra cifra que no nos dice nada, pero dice, ojo, qué lejos está. Venga, va, no nos hacemos la idea, ¿eh? ¿Vale? De lo lejos que está. Pero los astrónomos han seguido midiendo y han seguido midiendo, y lo que han hecho ahora es, ¿vale?, agregar galaxias entre sí, y este es el cúmulo de galaxias que se llama ahora la Niaquea. Esto cambia de vez en cuando, los astrónomos publican algún artículo en el que ya cambian el nombre de las cosas, ¿vale? Y este es el cúmulo de galaxias. Cuidado, cada puntito que hay ahí ya no es una estrella, el puntito que hay ahí es una galaxia ahora, como la nuestra, ¿vale?, de 150.000 años luz de diámetro. ¿Veis? En este supercúmulo en el que nosotros nos encontramos, con el supercúmulo de Virgo, etcétera, ¿vale?, hay 100.000 galaxias, ¿vale?, cada una de ellas con 100.000 millones de estrellas. Y eso es el 0,4% del universo observable. Eso que está ahí pintado. Perdemos la perspectiva, ¿eh? Yo estoy seguro que estamos perdiendo la perspectiva. Después empezamos a acumular más en otros supercúmulos, diámetros 2.000 millones de años luz. 2.000 millones de años luz. Y el universo observable, ¿vale?, que también han hecho simulaciones por ordenador de cómo sería, 93.000 millones de años luz. Aquí hemos perdido totalmente la referencia, ¿eh? ¿Qué quiere decir universo observable? Lo que podemos llegar a ver por la luz que nos llegue. Por la luz que llega. Claro. ¿Tenemos algo de luz de alguna de esas estrellas? Efectivamente, la luz que nos puede llegar de más lejos está a 93.000 millones. Que no ha llegado todavía la luz. Entonces, Evidentemente. Porque es que la antigüedad del universo está en ese orden de magnitud. Es decir, que no ha podido llegar hasta nosotros todavía la luz. Vale. O sea, la antigüedad del universo, 13.000 y pico millones de años observables, ¿no? No se sabe si puede ser más. Claro. De hecho, es posible que haya más, pero claro, como no puede llegar la luz hasta nosotros porque no nos da tiempo a llegar, pues no. Para nosotros es como si no existiera, es imposible, claro. Bien. Ya os digo, como hemos perdido aquí las referencias, ¿vale? Vamos a intentar hacer un pequeño experimento mental, solo uno, ¿vale?, sobre qué hay más allá del sistema solar, de nuevo miniatura, pero manteniendo la escala, a ver qué tal, ¿vale? Desde Sol hasta Neptuno, se van a cansar de mí, 16,5 metros, Sol allí, Neptuno allí. Próxima Centauri está a 4,2 años luz. ¿Dónde se encuentra Próxima Centauri en la escala que tenemos aquí del sistema solar? En Córdoba. Fíjense lo que sería el mismo paseíto que hacemos de 4 a 10 minutos para llegar hasta allí, pero a esa misma velocidad llega hasta Córdoba. 4,2 años. Poquito a poco, 4,2 años para llegar a Córdoba. El centro de la Vía Láctea está a 24.000 años luz desde nosotros, desde el sistema solar, ¿eh? Aquí perdemos ya todo, ¿vale? Está, desde esta escala, más de 2 veces la distancia de la Luna, pero en esta escala de 16 metros y medio, y allí está el centro de la Vía Láctea. ¿Qué podemos decir ya de Andrómeda? Ya paré, no puedo hacer más. Las distancias son tan vastas que no podemos llegar a Andrómeda ni entender dónde está Andrómeda a la escala de los 16 metros y medio de esta sala. Está lejísimo. Bien, entonces he parado aquí porque no podemos, y fíjense que Andrómeda es nuestro vecino más cercano galáctico. Todo esto, para caer la idea, que yo creo que ya está calando un poco, de la gran e inmensidad espacio vacío, o sea, el espacio vacío es la norma, con diferencia de lo que es la composición del sistema solar, ¿vale? Y del espacio en general, ¿no? Pero vámonos hacia abajo, ¿vale? En vez de subir y salir y seguir andando, ahora lo que hay que hacer es acercar la vista, ¿vale?, a lo más cercano. Átomos que son las partículas, digamos, fundamentales de lo que está hecho la materia que conocemos, ¿vale? Teoría atómica, todo el mundo ha escuchado hablar de lo que son los átomos, ¿no? Y la mentira que cuentan en este caso, ¿vale?, es esta de aquí. Esto es un átomo. Aquí hay mentiras por todos lados, ¿vale? Pero por todos lados. Muchísimas mentiras, yo no sé ni por dónde empezar, ¿eh? Lo que sí es verdad, eso parece, ¿vale? Tenemos dos partes bien diferenciadas. Tenemos la parte del núcleo atómico, ¿vale?, en la que aparecen protones
neutrones, bien pintados de color para que se vea bien, aunque ahí por dentro no hay colores, ¿no? Pero bueno, bien. Y por fuera tenemos, ¿vale?, los electrones orbitando alrededor del núcleo, ¿no? ¿Vale? Eso es un átomo fantástico, en concreto este es el átomo de carbono, ¿vale? El átomo de carbono, 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, ¿vale?, para contrarrestar la carga de los protones, ¿vale? Por lo menos hay una cosa que está bien, y son los orbitales que tienen los electrones. Está el 1s2, el 2s2 y el 2p2. Es decir, eso sí te parece que está bien puesto, ¿vale? Lo demás es mentira, flagrante, vamos, ¿vale? En muchas cosas, es decir, por ejemplo, las órbitas de los electrones no son así, no son fijas, ¿vale? Un electrón es más bien una onda de probabilidad que anda por ahí flotando, ¿vale?, alrededor de todo lo que es el núcleo, ¿no? ¿Alguna vez me he topado con algún artículo científico que comparaba un poco como más o menos el universo, ¿no? Más o menos como que se pone todo igual, que comparan, por ejemplo, ¿no?, el modelo atómico este del núcleo con los protones, los neutrones y los átomos dando vueltas como si fuera el sistema solar, pero a una escala muy micrométrica. ¿Hay algún estudio, se está haciendo algo para intentar ver si eso es como, digamos, una ley general del universo o es simplemente casualidad de que...? Yo creo que es casualidad, sinceramente. De hecho, es otra casualidad. Nosotros estamos a mitad de escala. Los humanos, a nuestra escala, estamos en mitad de los dos extremos. Es decir, tenemos 10 elevado a menos 15 para llegar a los átomos y 10 elevado a más 15 para llegar a la galaxia más lejana. Y tal casualidad que nosotros estamos en medio, ¿no? Yo, sinceramente, creo que es casualidad, ¿vale? No le encuentro relación, ¿vale?, a ese simple hecho, ¿de acuerdo? Bien, bueno, no podemos hablar de tamaños entre protones y neutrones, porque realmente a esa distancia atómica ya los efectos cuánticos son exagerados, y ya no se habla de diámetro de un protón o diámetro de un electrón, no existe eso como tal. Masas sí, las masas sí, y la relación entre un protón y un electrón es que un protón es 1800 veces más masivo que un electrón, ¿vale? Poco más que decir de eso. Los diámetros sí se han medido diámetros de este átomo de carbono, ¿vale?, en 140 por 10 elevado a menos 12, eso es muy chico, muy chico, ¿eh? ¿Vale? Sí, 140 por 10 elevado a menos 12, eso está en el orden de 240 picómetros, ¿no? ¿Vale? Y un núcleo atómico, el de carbono, 5,4 por 10 elevado a menos 15, que eso es femtómetros, ¿vale? Bien. Cuidado, esto es para el átomo de carbono, ¿eh? Se han medido un montón, ¿vale?, de diámetros de átomos y de diámetros de núcleo atómico dependiendo del átomo que sea, ¿vale? No es lo mismo un átomo de carbono que un átomo ligero que el átomo de plomo, que son 90 y tantos nucleones, un átomo de uranio que son 230 y tantos nucleones, ¿vale? Evidentemente ahí los radios de los átomos y los radios del núcleo atómico varían, ¿vale? Pero el carbono, además el carbono es una cosa que, ¿vale?, todos estamos compuestos de carbono en gran parte, ¿vale? Pues tiene este tamaño, por lo visto los científicos lo han podido medir. Bien, ahora vamos a hacer, perdónenme el palabra, lo contrario. Vamos a hacer un experimento mental donde vamos a hacer una masiatura, es decir, vamos a coger el átomo y lo vamos a expandir. Lo vamos a hacer más grande para que esté, ¿vale?, a nuestro tamaño. Bien, pero a escala, ¿de acuerdo? Siempre manteniendo la escala. Bueno, pues vamos a suponer, ¿vale?, que el núcleo atómico del carbono son 5 centímetros. De nuevo, esto sirve para mucho. De nuevo en nuestra pelotita. Aquí tenemos la pelotita de tenis, esto es el núcleo atómico, aquí 6 protones y 6 neutrones. Núcleo atómico del carbono, ¿vale? Aquí piñados dentro, ¿vale? La dejamos aquí. Y se supone que hay una capa de electrones rodeándolo. ¿A qué altura están? ¿Dónde están? De lejos, ¿vale? A 1300 metros. Desde aquí. 1300 metros, bueno, 1300, si desde aquí el radio sería la mitad, 650 metros, hay que buscar el primer electrón de la capa electrónica. En el carbono, ¿vale? En otros puede ser que sean menos o puede ser que sea más, pero la relación por lo visto no hay mucha diferencia. Son 26.000 veces la distancia, vamos, entre esos 5 centímetros hasta encontrar los electrones, ¿vale? Si conocen el huevo de Colón que está allí, ¿saben dónde está el huevo de Colón, no? Allí donde, cerca del falso Guadalquivir que tenemos aquí, que hay que cavar el Guadalquivir, se supone, ¿vale? ¿Vale? Pasando por la ciudad, llegamos hasta allí está el huevo de Colón, pues eso está a 650 metros más o menos de aquí, que esto es el Cortijo de Aramillo. Pues si este es el núcleo, allí se encuentran los electrones, en el huevo de Colón. ¿Qué es lo que hay por medio? Nada. El vacío. Es que no hay nada. Entre los protones y neutrones, que es el núcleo atómico, y los electrones, ¿no? No sé si está calando, ¿eh? La norma, ¿cuál es, por tanto? Tanto en microscopio, o sea, en escalas microscópicas como en escalas macroscópicas, la norma es el espacio vacío. No hay más que espacio vacío en el universo, ¿vale? De hecho, hay una cuentecilla que alguien hizo y que yo he hecho
a mi misma vez, que es la de coger y toda la raza humana, todos los humanos, somos 10.000 millones casi, ¿vale? Y ahora vaciar de espacio vacío lo que tenemos entre nuestros átomos, ¿vale? Y comprimirlo. Es decir, juntar, que no se puede, ¿vale? Pero juntar los electrones con los protones, todos juntitos, todos los humanos, una vez juntados, yo he hecho la cuenta, ocupan un cubo de 3 centímetros de arista. Un cubo, un cuadrado, un dado. Si quitamos todo el espacio vacío que hay dentro. Digamos, son 26.000 veces, claro, pero 26.000 veces en distancia, en superficie, al cuadrado y en volumen al cubo, cuando quitamos todo ese espacio vacío, ¿vale? Y podemos juntar eso, ¿vale? Queda poco, ¿no? Por tanto, ¿vale? Ya estamos acabando, ¿vale? Os presento aquí una cita de la Guía del Autostopista Galáctico. Esta obra es recomendable al máximo, ¿eh? Cierto es que os tiene que gustar un poco el humor absurdo tipo Monty Python, ¿eh? Yo me parto de risa, con eso. Yo me parto de risa, pero yo sé que hay gente que no lo puede aguantar, Un humor absurdo totalmente. Y la introducción de esta Guía del Autostopista Galáctico habla de que el espacio es grande, muy grande. Usted simplemente se negará a creer lo enorme que es. Dice, quiero decir que a lo mejor piensa que es como ir de aquí a la farmacia andando, ¿no? ¿Vale? Pero es que no se acercan a eso. ¿De acuerdo? Bien, epílogo ya, terminamos, ¿vale? Hablamos de un punto azul pálido y os presento al héroe particular de hoy, ¿vale? Carl Sagan. Aquí decimos Sagan, ellos dicen Sagan, que queda muy bien, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero yo siempre lo he conocido como Sagan. Fue un gran divulgador científico del siglo pasado, trabajó en la NASA como asesor en misiones de la exploración del sistema solar, pero no es lo único que hizo un montón de cosas, ¿vale? Era planetólogo, climatólogo, ¿vale? Era un montón de cosas, ¿vale? Y sobre todo se les recuerda por ser un gran divulgador de la ciencia. Hizo una serie de televisión maravillosa que para mí es una obra de arte, Cosmos, efectivamente, ¿vale? Este es el libro que salió de la serie, no lo contrario, ¿vale? No fue la serie sacada del libro, ¿vale? Ahí lo tengo por ahí, ¿vale? Y participó en una misión que se considera mítica, la misión Voyager, ¿vale? Que salió en 1977 en el verano, fue en septiembre la 2 en agosto la 2 y en septiembre salió la Voyager 1. Fueron 2 sondas que lanzaron, en 1977, y a los 2 meses nací yo. Estamos hablando de casi 50 años de historia de la misión Voyager, ¿vale? Esa es la pinta que tienen las Voyager. No eran muy grandes, caben en esta habitación, sobradamente, ¿vale? De hecho, si ponemos el magnetómetro para allá, que el brazo largo que se ve aquí, vale, vamos, cabe perfectamente aquí, ¿de acuerdo? Estas son las sondas que estudiaron por primera vez de verdad y bien el sistema solar exterior, ¿vale? Y de hecho, hasta entonces las fotos que tenemos del sistema solar exterior eran penosas, no se veía bien, pero aquí hicimos las primeras fotos verdaderamente impresionantes de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ¿de acuerdo? El caso es que estaban diseñadas para durar 5 años, pero seguimos conectados a ellas, es decir, han durado mucho más de lo que se preveía, ¿de acuerdo? Tanto es que la Voyager 1 es el objeto más lejano, ¿vale?, que ha fabricado la humanidad y que anda por ahí, pero que en 2024, vale, hubo un problema en las comunicaciones, pero que se ha vuelto a recuperar, y sigue mandando señales a la Tierra, la Voyager 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues la NASA tiene un portal exclusivamente dedicado a esta misión, fíjense lo mítica que es, ¿no? ¿Vale? Y hay un apartado del portal en el que te permite ver qué es lo que veríamos si estuviésemos montados encima justo detrás de la sonda Voyager 1. Ese es el sistema solar. Fíjense lo lejos que está allá. Está en la órbita de Neptuno. Urano, Saturno, Júpiter de nuevo, ¿se acuerdan? Y ahí dentro, por dentro están apiñados los 4 planetas rocosos. Eso sí está a escala. Ahí no nos ha mentido la NASA. ¿Lo ven? Vale, por cierto, si os dais cuenta, todos los planetas están aquí al lado del Sol, De ahí viene el tema de la alineación planetaria que estamos viviendo esta época, ¿vale? Están al mismo lado del Sol y podemos verlos casi todos en una noche, pero están separados entre sí bastante, ¿vale? Muy bien, pues dice que Carl Sagan pidió, justo antes de casi ya apagar las cámaras para siempre de la Voyager 1, ¿vale? Bueno, antes he puesto esto. Bueno, ahora cuento eso, vamos a terminar con esto por aquí. Fíjate, la distancia donde está ahora la Voyager 1, eso en el mismo portal de la NASA, te da un contador de por dónde va avanzando la Voyager 1. Dice, va por aquí, 25.000 millones ahora mismo de kilómetros. Neptuno está a 4.500. A la distancia que estamos ya acostumbrados de esta sala de 16,50 metros, se encuentra en 91 metros. Es decir, salgan de aquí, cuando salgan tranquilamente, salen, andan hacia allá, y cuando estén en mitad ahí cruza una carretera, ¿vale?, en el parque del Alamillo, se ponen en mitad, y esos son 91 metros desde esa pared. Y ahí es donde está la Voyager 1. Sigue... Aún abandonado, no está en el parque interestelar. Dicen que sigue,
Dicen que ya ha abandonado el sistema ¿Dónde está solar. el espacio entre Se supone que tiene que pasar el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. La nube de Oort está ya dentro del espacio. Se supone que sí. Ya no se cuenta como sistema solar. Y se supone que ya anda la Voyager 1 cerca de abandonar incluso la nube de Oort, que está a un año luz, ¿vale? O sea, que está bastante, ¿no? Aún le queda, vamos, de hecho. Bueno, la velocidad a nuestra escala de la Voyager 1 son 60.000 km por hora, la realidad, ¿vale? Pero va a 5 milímetros al día. Es decir, sitúen allí una sonda a 91 metros de ahí, la ven hoy y mañana vuelven a visitarla y está 5 milímetros más para allá, más lejana de allí. 5 milímetros al día, 5 milímetros al día, ¿vale? ¿Cuánto tarda en llegar a Córdoba? Pues a ese ritmo, imagínense, ¿vale? 80.000 años en llegar a Próxima Centauri con la velocidad de la Voyager 1, que es de los más rápidos que tenemos o que ha inventado la humanidad, ¿vale? Lo que comentaba antes, este es el selfie más grande de la historia de la humanidad, ¿vale? Carl Sagan dijo, cuando estaba a punto ya de apagar las cámaras para siempre, ¿vale? Pidió al control de misión que dieran la vuelta a las cámaras para enfocar a la Tierra y hacer una última foto. Dicen que allí en el control de misión le dijeron, mire usted, Carl Sagan, ya se, ¿vale? Es que se va a ver muy poco, se va a ver, porque estamos ya muy lejos de la Tierra, se va a ver muy poco. Y dijo Carl Sagan, no, es que eso es lo que quiero. ¿Ven ese puntito que está ahí? Eso es la Tierra desde donde tomó la foto el Voyager 1. ¿Vale? Aquí lo pongo marcado. Según sus propias palabras, por lo visto, somos una mota de polvo suspendida en un rayo sol. Ese rayo sol es un efecto óptico que tiene la lente, ¿vale? De cuando se tomó la foto, ¿no? Pero eso es la Tierra. Y eso inspiró un libro que él escribió, que se llamaba precisamente Un punto azul pálido, porque es un punto, literalmente un punto, a esa distancia desde el Voyager 1. Y de ese discurso, del epílogo del libro, he sacado 3 frases, ¿vale? El discurso, si tenéis la oportunidad de leerlo entero, no tiene desperdicio, no hay palabras que sobren ni que falte en ese discurso de Carl Sagan, ¿vale? Pero he sacado estas 3 frases. Dice, mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste hablar, cada ser humano que ha existido, vivió su vida. En toda esta vastedad no hay ni un solo indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Para salvarnos de nosotros mismos. Es lo que tenemos. Para mí, dice, por último, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar el pedido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Gracias por vuestra participación. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Siento que sea tan tarde. Repito, se dice que puede ser que haya un planeta, otro planeta, el hecho de un planeta orbitando por la variación de las órbitas de Neptuno, sí, sí. Eso puede ser posible de las antiguas leyendas, de un planetivirus que viene, que destruye cada cierto tiempo, puede ser que algo... Puede ser que sea verdad, pero ¿dónde va a estar? Va a estar lejísimo. Pues si no se ha detectado ya, es que el planeta está muy, muy lejos y será seguramente muy, muy pequeño, ¿vale? De nuevo es otra típica, en mi opinión, noticia sensacionalista. ¿Vale? Es decir, puede haber un planeta, hay planetas enanos más para allá. De hecho, Plutón está por aquí. También me lo he traído. Plutón es antes el planeta que estaba más allá de Neptuno, ¿vale? La Unión Astronómica Internacional lo degradó a planeta enano. Y allí estaba, y se puede localizar. ¿Que hay más planetas allí? Pues seguramente haya otros pedruscos. Pasando a la simplificación, como vamos a ver, existen estudios, se están haciendo, de hecho ya se están publicando papers de estudios sobre el planeta Estrella más planeta X, planeta 9, no como sensacionalismo, sino que existe una perturbación en una serie de asteroides que no está dentro de la explicación de la órbita propia de los planetas. Entonces se piensa que puede ser provocado por ese planeta exterior que hay, que está tan lejos, la órbita es tan amplia que no se llega a alcanzar. Se está haciendo estudios aquí en España con el Instituto de Astrofísica de Canarias y las tomas se están tomando desde el observatorio de Teruel y de varios centros de estudio para tomando imágenes, sacar la ficha, no se puede nada, pero es plausible, o sea, es totalmente plausible que pueda haber algo más allá de Neptuno. Sí, vamos, que no sería de extrañar nada, vamos, a mí no me extrañaría nada de uno que está provocando alguna perturbación, pues claro, pasa que ya a un nivel de verdad de detección que no importa más, no se sabe, no sé, por los estudios que se están haciendo en las mediciones, no saben qué tamaño puede tener,
qué órbita puede tener, qué distancia puede estar, pero que aproximadamente puede que esté, y más que nada es porque ha habido una serie de asteroides que tiene una variación de la órbita que tendría que tener, que se piensa que son provocadas por ese planeta, pero que todo está dentro del campo de la investigación ahora, todavía. ¿Vale? ¿Algo más? Dime. Una regla que hay, que no me acuerdo exactamente cuánta era, pero que a partir de ciertas masas terrestres ya ningún planeta puede ser rocoso. ¿Eso Sí. sabemos otra que son una regla así absoluta o puede ser que... Demostraciones en este caso hay pocas, porque lo único que tenemos son datos. Y los datos no suponen ninguna demostración, ¿no? Hay teorías, ¿vale?, sobre la composición de la materia que te permiten dilucidar un poquito eso. Es decir, es verdad que planetas más grandes, ¿vale?, tienden a ser gaseosos, planetas más pequeños tienden a ser rocosos, ¿vale? Parece que es una ley, o sea, que algo de verdad tiene que tener, ¿de acuerdo? De todas formas, la investigación de esos planetas han descubierto supertierras, que se dicen, es decir, planetas rocosos que son bastante más grandes que la Tierra, y siguen siendo rocosos, ¿eh? Y por supuesto planetas exteriores o planetas gaseosos mucho más grandes que Júpiter, ¿no? Super-Júpiter se le dicen, ¿no? Es decir, que se está investigando, existen planetas en otros sistemas solares. Tiene pinta de que esa regla pues parece que es cierta, ¿no? ¿Vale? Pero por simple tendencia. Por la compresión de la fuerza de la gravedad, Claro. destruye, digamos, la masa y la convierte en gas y así, ¿no? Sí, o simplemente que la forma de agregar en la formación del sistema solar, cuando se agregan los elementos más pesados, suelen tender a cuerpos más pequeños, y en cambio los gases suelen agregarse en planetas más grandes, por simplemente cómo se distribuye a la hora de la formación del sistema solar, ¿eh? ¿Vale? No tanto porque tú comprimes y al final acaba siendo gas. ¿Vale? Por mucho que tú comprimas el carbono, sigue siendo carbono, ¿no? A no ser que ya destroce el núcleo atómico, ¿no? Entonces, ¿vale? En fin, no es por una cuestión de comprensión, yo lo achacaría más a eso, a la formación del sistema solar, cómo se distribuyen los materiales, ¿vale? ¿Algo más por ahí? ¿Vale? Gracias de nuevo, ¿eh? Venga, dale, Roque, ya, total. Es que me está ante la cabeza lo del universo observable. Sí. Está demostrado que el universo se expande, ¿no? Sí. Pero también el universo cada vez vemos más, porque la luz va llegando, ¿no? De más lejos. Sí, pero se expande mucho más rápido de lo que... O sea, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra? Porque el universo es cada vez más grande porque vemos más, pero a la misma vez se expande. Sí, pero se expande mucho más rápido de lo que la luz tarda en recorrerlo. Es decir, se está expandiendo a una velocidad ya superior a lo que tarda la luz en atravesar ese espacio nuevo que se ha creado. 70 Que la luz kilómetros. Se expande. Porque respaldes Claro, se está expandiendo a más velocidad de lo que la luz tarda en llegar, ¿no? 70 kilómetros por segundo por megaparsec, la última cuenta de la 78 por megaparsec. Un parsec no hemos hablado de él, pero un parsec es precisamente un paralaje de un segundo de arco. Eso es lo que se define como un parsec, ¿vale? Que son, exactamente, son unos cuantos años luz, ¿vale? Es otra medida de distancia que hay, ¿vale? Curiosamente. Podemos quedarnos hasta la noche hablando aquí, pero ya el estómago parece que ahora viene algunos queremos ir al partido del Betis, que dentro de un rato con el Real Madrid. Y bueno, simplemente contaros, tenemos muchísimas gracias a los dos, han sido dos